Buenas tardes, días, mañanas, madrugadas a la hora que ustedes vean este video. Esta es la segunda parte de si la Tierra es plana, redonda o cómo la vemos nosotros energética y esotéricamente. Gracias a todos los que nos siguen en este canal y vamos a continuar. Entonces, Fede, ahora dime, en este latir donde se presentan estas 9 figuras geométricas, dime cómo estas 9 figuras se van entrelazando para poder llegar a organizar esta manifestación tanto esotérica como física que nosotros percibimos a los que estamos aquí viviendo en la Tierra. Dime cómo es esta combinación, cómo la maneja la Tierra. Mientras ves eso, Nico, quiero que tú me digas, en estos 24.796 años que dura un ciclo, que supongo que la Tierra va cambiando en esta forma de espiral que ya lo vio también Federica y que se está dando esta vuelta en espiral, observa qué cambios frecuenciales y físicos se vienen a partir de estos cambios que está viviendo ahora en este término de ciclo e inicio de ciclo de la Tierra. Y mientras ves eso, Margarita, entonces, en estas dimensiones que tú ves que la otra Tierra se ve como mucho más sutil, más lumínica, que entran seres que están dispuestos a encarnar en este lugar, ¿qué pasa con todos los seres que, por ejemplo, han muerto en este último periodo, vamos a decir, de unos 2 años, 2 años y tantito, no sé, que tenemos con esta enfermedad de moda, que muchos murieron a partir de esa enfermedad, si eran ya predestinados a tener este padecimiento o fue algo impuesto o cómo se está manejando energéticamente. Fede. Ira, lo que sí me vino es muy fuerte el número 21, Ujú. pero lo que percibo es que son como múltiplos de 3 en cómo se van generando las morfologías. Es como que si van encadenando, se van multiplicando de 3 a 21 Ujú. y ahí va generando como la diferente forma hasta que pasa a la siguiente forma. Ok, Y cada latido representan 3. cada latido 3. representan tres. Ok, Ujú. busca ahí en esa información porque me llama la atención tres. Y entonces busca, entonces, ¿por qué Tesla? Él buscaba mucho este 369, que cuando hay descomposición numérica, las múltiplos de 3 nos llevan al 3, los múltiplos del 6 nos llevan al 6, pero el 9 en sí mismo siempre da 9. Entonces observa qué es lo que hace la Tierra en esta multiplicidad de estas triadas y cómo es que, o sea, si tiene que ver con esta numerología que manejaba este señor Tesla. Mientras buscas eso, Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que yo percibo la diferenciación en frecuencias como si fueran dos como grandes núcleos de energía. Ujú. Tienen la figura es como un hexágono, pero estirado. No necesariamente sus lados tienen la misma dimensión Ujú. y son dos de estos hexágonos. Entonces se ilumina por sectores. Por ejemplo, se representan por luz y número. Por ejemplo, el número más alto del lado derecho Ujú. es 936 y Ujú. el número más bajo del lado izquierdo es 123, pero hay momentos en que la diferenciación de posición y de vibración hacen que estos números no estén en posición, por ejemplo, de encendido o de activación y se presente un triángulo numérico que Ujú. se forma por dos líneas de números en el Ujú. centro y una línea y un número enfrente de cada línea de en medio para hacer como un triángulo. Entonces, los del lado izquierdo, todos inician en 8, Espérame. su segundo.
espérame, lo del lado izquierdo, todos inician en 8. Los dos triángulos que están de este lado y con sus respectivos lados, ¿va? Cada Sí, uno son en 8, ¿ok? en 8 y su último número es 3, pero la variación del segundo es diferente y va cambiando. Y del lado derecho, Ujú, todos inician en 6 ujú. y su último número es 2, pero también la variación de frecuencia va cambiando. Y los que están arriba y abajo, o sea, en la parte superior y en la parte inferior de este hexágono, ¿qué números son? Es el 936 y el 123. 936 y 123. Y Son los ahorita, que son los que parece que están encendidos cuando la Tierra entra en un punto de, es que no es reposo, pero entra a un punto de asimilación en ajá, donde el movimiento es casi escaso y se ujú, mantienen como dos polaridades fijas. Pero cuando en la serie Fibonacci, en el movimiento espiral que maneja, hay un punto en el que estás aquí y vas, subes y estás acá, es en ese punto en que todos los triángulos que se forman en las dos columnas empiezan a cambiar y empiezan a vibrar de manera diferente, pero una siempre manejándose en una frecuencia de 8 y otra siempre manejándose en una frecuencia de 6. ok, muy bien. Entonces, ahora, observa estos estados lumínicos de estos números que se van moviendo, observa si van, o sea, que van cambiando con estos ciclos de la Tierra, pero este número de en medio, ¿con qué periodo es en el que se mueve en los triángulos que están en la derecha y en la izquierda? ¿Qué periodos necesitan para cambiar y cómo es el cambio? O sea, físicamente, ¿cómo se siente el cambio? Margarita. Bueno, empiezo a ver otra vez estas almas que han desencarnado en este tiempo. Haz de cuenta, es almas que muchas vuelven otra vez a entrar en la tierra porque hay como una confusión. Es como si son almas que se sienten perdidas, pero el movimiento es un movimiento en infinito. Entran desde este punto, dan la vuelta en la tierra, vuelven y este infinito se conecta con esta otra tierra paralela. Este movimiento es así, se mueve y se mueve. Pero lo que yo veo de estas almas es que siguen conectando y siguen repitiendo en esta forma en la Tierra, como una forma circular, 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 hasta que hay un momento que en su ADN es como si del ADN se, como se desenredara, porque se ve el ADN como si tuviera una especie de nudos, y ya hay un momento en que esos nudos se desatan y el ADN se vuelve mucho más ligero, se vuelve mucho más libre, el movimiento tiene como la forma de una onda y entonces esas almas ya empiezan a circular hacia esta otra tierra, pero siempre el movimiento es de esta forma. Pero fíjate, me llama la atención los 8 que ve Nicolás de este lado izquierdo de la Tierra. Mm, Y me llama la atención que tú me dices que la comunicación entre esta Tierra, la que nosotros habitamos, y la mm, otra Tierra que está ahí con nosotros, que son sí, como estos discos, se da en forma de este círculo, de esta forma que es este infinito. infinito, que al Mm, final de cuentas es muy parecido al 8. sí, Entonces, sí. quiere decir que el corredor del que estamos hablando, el que une estas dos tierras, es el punto central de ese Un infinito. punto neutro, sí. Claro. Entonces, quiero que observes este punto neutro con qué está conectado al exterior o qué energía es la que llega del exterior hacia ese pasillo donde llegan seres y pueden estar tanto en una tierra o en la otra tierra, dependiendo de su estado frecuencial vibratorio. Mm, Mientras ves eso, Fede. Eh, percibo muy fuerte que tiene mucha relación, Ujú, que, que como que el descubrimiento que hizo Tesla de alguna forma muestra cómo el ciclo energético se da en el núcleo de la Tierra, en el núcleo energético de la Tierra. Y lo que me llega muy fuerte es que el 9 es el que hace que se transmita la energía. Es como que si para que el 9 se active tiene que pasar por el 3 y por el 6, O necesariamente. sea, Eh, al final de cuentas, Tesla con sus inventos en esta cosa del 369, en esto que él manejaba mucho, en esta frecuencia vibratoria,
El 9 es la manifestación física de la energía manejada por en la Tierra, podemos decirlo, en la frecuencia Exacto. terrestre. Ok. Y la forma de Ujú. todas esas formas que te fui pasando que se relaciona a la frecuencia del 9 es la de la dona. Ok. Que viene siendo esta 3 y 6, estas numeraciones que nos llevan al 3 y al 6. Y la manifestación por sí misma es el 9. ¿Es así? Sí, lo que me llega es que el ciclo finaliza con el 21. Es como que el 21 es la madurez. Es cuando ya la energía no está saliendo de ese Mm, cuerpo, pero sí es necesario que se apague para que vuelva a renacer al 3. ok. Observa si en el mundo, por ejemplo, las piedras, los volcanes, los mares, las plantas, cumplen este ciclo que de alguna forma Tesla llevaba en sus inventos con esta numerología que él de alguna forma iba manejando. Mientras ves eso, Nico. Irás de cuenta que el número central, Ujú, igual este punto cero o punto neutro que yo observo en Margarita, ujú, es como un engrane que gira en sí mismo, pero que no requiere otra pieza para hacer su movimiento. Pero sin embargo se entiende por el simbolismo del engrane que hace como forma y parte de todo lo demás. Y es más bien este elemento lo que hace que lo demás se mueva. En el sentido más cíclico y físico del planeta, ujú. digamos que se relaciona con los estadios en los cuales el humano está teniendo demasiada transformación en los estados de la mente. Es cuando se presentan todos los tipos de pensamiento y se manifiestan los pensamientos maravillosos y fantásticos a través de la historia, la religión, la fantasía, los sentimientos organizacionales, los pensamientos jerárquicos y cómo se va manifestando a través de los gobiernos. Es como si en los puntos en los cuales el ser humano es capaz de extraer la mente y manifestarla en el cuerpo físico, en que los tiempos de los cambios del movimiento comienzan porque la Tierra deja de manifestar por ella misma y se convierte en un escenario. Digamos que eso no es lo que está mal, es sino el sentido en el cual se pierde la capacidad de permitir los ciclos naturales de la Tierra y el hombre a través de sus procesos mentales se empieza a corromperlos. Yo veo, Iracema, que tiene que ver, como te decía al principio, con las percepciones del cerebro, porque estas transiciones se hacen en dos vías. Cuando el cerebro humano tiene la capacidad de entender los procesos de salto del planeta, los componentes cerebrales van cambiando y las glándulas van tomando nuevas posiciones para que el cambio se haga como un solo paso. Es como ver el planeta en su superficie totalmente diferente en el sentido de un momento cuando el cambio llega, pero para otros, cuando las configuraciones de procesos mentales son demasiadas divididas y hay demasiados segmentos en los pensamientos, la tribulación es con movimiento, es movimiento vivo, o sea, se mueven, las placas se mueve la Tierra y por ende lo perciben como una destrucción. Es como decía Margarita, va cambiando todo, el ADN, todo lo que tú ves en la fisicalidad. Ahora, una cosa muy interesante. Nosotros, últimamente, en estas últimas generaciones, la gente se confunde porque cree que es pensamiento, cuando en realidad el pensamiento no es lo que es el ser humano en sí mismo. Ujú. Entonces, es como entonces la humanidad ha hecho que estos pensamientos lleguen y permeen a su mente para creer que ellos son un pensamiento y creer que esos pensamientos generan una conciencia que en realidad no es así. Están simplemente adaptando a una personalidad que se está imponiendo en la Tierra. Entonces, observa cómo esto ha afectado y si esto está cambiando o no, o sigue igual o peor, o cómo es. Mientras ves eso, Margarita.
Bueno, cuando tú te paras en el punto central es como si te pararas en el punto de la dualidad. Ok. Y al estar parada en ese punto de la dualidad, hay una sensación de volver a entrar en la tierra, porque la Ah, sensación de las dos tierras es muy diferente. Cuando tú entras a la tierra en la que estamos viviendo, es lo cotidiano, es lo que conoces, es lo que te da tranquilidad y es lo que hace que de alguna manera el alma sienta ese impulso de volver a entrar ahí. ujú, Cuando pasas ese ciclo y llegas a este punto central, esta otra tierra es algo que te genera inseguridad, miedo, incertidumbre, porque es algo que tú sientes que no conoces. Es como si entraras a un planeta o esta tierra paralela, como si entraras a lo que llamamos la muerte. ujú. Entonces, claro, si uno quiere entrar, como uno tiene un cuerpo físico y uno está vivo en la tierra, es como si de alguna manera no pudieras entrar porque tu alma tiene un cuerpo físico. Claro. Pero al acceder y al entrar ahí a ese espacio, haz de cuentas esa sensación donde tú vas caminando a través de corredores y estás atravesando a través como de muros y como de sensaciones energéticas donde tú estás buscando una salida. Haz de cuenta camina uno y están los corredores y puedes irte por un corredor energético, puedes irte por otro corredor energético, pero si tú continúas hacia un corredor, da la vuelta y vuelves otra vez a hacer el acceso a la tierra. Ahí es donde el movimiento infinito está manifestando el recorrido del alma a través de la dualidad que ella vive en cuerpo físico y en cuerpo energético. Por eso es que se ve esa luz, ese llamado como ese túnel, esa luz que de alguna manera es tan incandescente que o te llama o simplemente si no estás en el momento, simplemente la observas, Claro, pero es que pero se siente la sensación. claro, porque a final de cuentas, en esta programación que tenemos como seres humanos, nos han hecho creer que la muerte es como lo último y como que la muerte te va a llevar a no sé dónde, o porque hay muchas filosofías a partir de eso. Entonces, em- quiero que empieces a buscar la forma de observar, o sea, de salir todavía más de este infinito y observes cómo ves lo que representa la Tierra con esta cúpula, con estas cosas, cómo se ve desde afuera y por qué nos han presentado la Tierra de una forma geométrica. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que nosotros la percibamos de esa forma y no de otra forma? Entonces, mientras ves eso, Fede. Bueno, los distintos números son los ciclos de la vida, Ira. Ujú, El 3 es el punto inicial, como fuera la semilla de una planta o la semilla del mismo ser humano. ujú, Entonces el 3 es como la unión entre el esperma y el óvulo para que se geste la semilla o es la semilla en sí. ujú, Em, o el huevo en su defecto. ujú, El número 6 es la etapa del crecimiento guardado. O ujú. sea, el crecimiento en la panza, el crecimiento dentro del huevo o el brote. Fíjate que incluso el 6 es como que muestra esa forma de la semillita y el brote, de la cabecita y la formación del cuerpo, o sea, es como que representa eso. Y el 9 ya es como el resto o sea, es como que ya nace y se transforma en 9 y cuando es 9 es todo el trayecto de la vida de la persona y el 21 sería cuando ya esa fisicalidad se muere. Y ahí es como que termina el ciclo para volver a comenzar desde el 3. Entonces el 21 es el que cierra el cuerpo. Claro, y si sumas 21, 2 más uno, 3, vuelves a empezar, Ujú. ¿no? Ok. Entonces, ahora, observa en estos ciclos numéricos de la Tierra, con estas figuras geométricas, observa si la manifestación de la vida humana que tú dices que está en este ciclo es igual para todos los seres que habitamos la Tierra. O sea, todas las plantas, todos los animales, la misma agua, o sea,
todos los elementos que están dentro de este ambiente en el cual nosotros estamos desarrollándonos. Mientras percibes eso, Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que yo lo que percibo primero es como si en cada individualidad humana el pensamiento a nivel mental y a nivel de la estructura mental que se ha manejado y se ha creado, como lo que mencionabas de Margarita, como una programación, es como si cada pensamiento fuera una célula. Entonces, cada que se imprime el pensamiento que va, digamos, afirmando lo que se desea para un nivel colectivo, estos pedacitos de pensamiento van armando esta célula. Se podría decir que en el último ciclo del último movimiento de la Tierra, la célula creció bastante y se hizo una enorme como gota, con toda la mentalidad y con todos los pensamientos referentes, porque estamos hablando de eso, exclusivos a las dimensiones que evoca la Tierra y sus capacidades nutritivas hacia el mismo hombre que la habita, digámoslo así. Entonces, se forma esta enorme gota y yo lo que veo es que en este estado de movimiento que ahora se encuentra, la gota empieza a tener fracturas porque haz de cuenta que para ciertas personas o ciertos individuos, ciertas entidades, lo que tú como lo quieras llamar o como nos queramos llamar o catalogar, empiezan como a diferenciar lo que en realidad se encuentra delante de aquello que normalmente se le indica que observe. Entonces se empieza a identificar que no hay riesgo en donde se le decía que había, que hay riesgo en donde parecía un simple llano vacío, que hay nutrición, recurso en espacios que se le consideraban áridos o secos, y empieza a haber como una transformación en el pensamiento y en las dimensiones que la Tierra va avanzando, y esta misma se empieza a manifestar hacia estas fluctuaciones de pensamiento a través de otras sensaciones, otros colores, otras posiciones y otras formas. Ok, a ver. En esto de las fracturas de pensamiento, de otras posiciones y otras formas, los primeros mapas de la Tierra que hubo hablaban de una Tierra plana. ¿En qué momento esto cambió? ¿Qué pensamientos, qué fue lo que influyó para que hasta el día de hoy, de pasar de eso, luego ya ahora todos son locos, porque dicen que la Tierra está plana, y entonces pasó a este forma que conocemos como de óvalos, que conocemos como que la Tierra es redonda? En realidad, bueno, físicamente no lo sabemos, pero esotéricamente, ¿qué fue lo que tú percibes desde primera percepción de que la Tierra era plana hasta el día de hoy? Mientras ves eso, Margarita. Bueno, más allá, digamos, está la Tierra redonda y cuando tú la conectas, empieza a sentirse una especie de programación, una Ok. energía que se mueve, una energía que de alguna manera te conecta a un pensamiento no más limitante. ¿Qué pasa? Ese pensamiento limitante hace que solamente te enfoques a la parte física de tu cuerpo, pero donde pudiéramos ver lo que estamos viendo, la parte energética de este infinito, ahí es donde entendemos que la muerte no es una verdad, no es una realidad, simplemente es un tránsito de un movimiento de una parte física a una parte energética que de alguna manera por el desconocimiento, por el miedo, por el apego, hace que de alguna manera esta programación de verla en la forma como es, que de alguna manera trae una profundidad, porque si tú quitas toda esta parte de la Tierra como la vemos, los planetas, el azul y todo esto, haz de cuenta es como si ella también tuviera una estructura en el interior y eso hace que de alguna manera la Tierra tiene muchos caminos, muchos recorridos, haz de cuenta es como si de la Tierra hubiera muchas formas de vivir en ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ve así, perdemos la otra parte de la visión y solamente nos enfocamos a esto. Y esto hace que volvamos y volvamos. Y esto hace que de alguna manera el hecho de volver sintamos un apego a ella, una necesidad de volver a ella por todo lo que obviamente una experiencia representa, pero nos perdemos del otro lado. O sea, desde donde tú estás, como ves la Tierra, es Sí, de multiforma, vamos a decirlo así. sí, sí, Dependiendo del lugar donde tú te pares, es la forma en la que percibes la misma Tierra y es la forma vibracional y frecuencial a la que tú vas a ir accediendo
en la misma tierra física. Es así, ¿verdad? Sí, y de alguna manera ahí es donde todas las creencias empiezan a tomar mucha más fuerza, Ujú, porque si conocemos este tránsito, cuando nos paramos en el punto neutro, podríamos elegir realmente si queremos ir hacia un lado, ir hacia el otro, o si queremos seguir nuestro camino. Pero hay muchas programaciones que hacen que tú de alguna manera te enfoques y te quedes como sembrado en ese pensamiento y hazte cuenta, es como si los ojos solamente pueden ver hacia una dirección. Entonces lo desconocido se vuelve el misterio, se vuelve de ujú, alguna manera muchas veces hasta miedoso porque tú no sabes hacia dónde vas, pero realmente es que no hay nada misterioso ni hay nada miedoso, simplemente es un tránsito normal de una forma infinita de encarnar, morir, volver, pasar y de ir circulando de esta forma. Por eso es que sentimos muchas veces que el movimiento es tan repetitivo y que de alguna manera es tan limitante que no podemos salir de estos mismos movimientos y no podemos trascender hacia otras formas Ok, de vida. Fede. Mm. De algún modo, todo lo que está diciendo Margarita tiene relación con el 3, el 6, el 9 y el 21, Ujú, porque lo que yo percibo es que todos los seres que de algún modo tienen contacto con la Tierra, estén físicos o no, están relacionados o vinculados a un número ujú, y que tanto, o sea, y ahí es como que lo único que es variable son los ciclos en los que cada uno permanece en esos números. ujú, Entonces, es como que los miedos se dan cuando uno va a saltar al siguiente número, ujú, del 3 al 6, del 6 al 9, y la mayor parte del tiempo se está en el 9 cuando hay una fisicalidad palpable. ujú, Pero el 21 es como una implosión. Entonces, cuando el físico ya se está disminuyendo, incluso en los ancianos y la tercera edad, cuando comienzan a sentir esa implosión, es cuando comienzan los miedos de desaparecer, ¿no? ujú. Y es como que si el 21 también representa todos los seres no físicos, o sea, todos los seres que están en contacto con la Tierra, pero que no manifiestan una fisicalidad, que permanecen durante ese número 21 hasta que deciden volver al 3. Ok, Nico. Ira, haz de cuenta que yo percibo que en el momento en el que se hace esta tridimensionalidad de la percepción del planeta, es cuando el ser humano de alguna forma encuentra un desenfoque en lo que pisa y más bien se enfoca en lo que observa por encima. Es como un auge en entender la posición del planeta a partir de lo que refleja lo que se encuentra por arriba desde la percepción de estar parado con gravedad en la Tierra, o sea, los astros, las estrellas, los movimientos planetarios crearon el reflejo espejo. Entonces, cuando una posición o una constelación se ubicaba por encima de un específico espacio, la percepción de la mente fue incapaz de creer que otro espacio no se encontraba por debajo de la misma y empezó a crear el ciclo de movimiento rotatorio que entendemos, en donde se atribuían los movimientos galácticos en diferentes posiciones o movimientos en rotación para que todos en algún punto estuvieran por debajo de, digámoslo Ujú, así. ujú. Bueno, hay que estudiar el plano de Kepler un día de estos, pero bueno, ahora vamos a desconectar porque ya desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está su vida, su respiración en este momento presente y se sienten muy bien, sienten como su cuerpo se llena de su fuerza y de su energía y se sienten fuertes, grandes, dioses, diosas, poderosos, creadores enérgicos, potentes y poderosos. Respiran profundo y cada uno regresa a su ritmo. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien. Me sentí en trigonometría de la preparatoria. Fede, ¿cómo te sentiste? Muy bien, fue una experiencia distinta estar ahí en el centro.
Muy bien, entonces, gracias a todos los que hacen favor de seguirnos, suscríbanse al canal, aquí estamos, va a haber muchos más temas, va a haber una tercera parte de la Tierra, pero ahorita tienen que descansar, entonces vamos a seguir trabajando para todos ustedes, síganme en todas mis redes sociales y para cualquier informe sobre una sesión de hipnosis, escríbanme a mi correo que es info@irasemahipnosis.com o escriban o lleguen a mi página web que es www.irasemahipnosis.com. Gracias a todos, nos vemos y vamos a cortar aquí la grabación. Nos vemos, bye. Bye bye. Bye.